Bienvenidos a un nuevo episodio de Tecnoa 21, el podcast semanal sobre tecnología para iniciarse en el mundo digital. Yo soy Javier López y os acompañaré en los próximos minutos. Hoy voy a charlar con Belén Cuquerella, encargada del desarrollo en nuevas líneas de negocio en Pojimbo, una de las empresas líderes en la impresión 3D de maquetas industriales. Con ella hablaré de cómo la impresión 3D está revolucionando la manufactura y el diseño, modificando industrias enteras y abriendo un sinfín de posibilidades creativas y prácticas. ¡Comenzamos! Hoy quiero adentrarme en el fascinante mundo de la impresión 3D. Aunque comenzaron a desarrollarse en los años 80, ya que el primer sistema de impresión 3D fue inventado por Chuck Hull en 1984, las primeras máquinas comerciales aparecieron en el mercado a finales de los 80 y principios de los 90. Pero eran principalmente herramientas industriales muy caras y que se utilizaban para prototipado rápido y fabricación de modelos en sectores como la automoción o el aeroespacial. No fue hasta la década del 2000, y especialmente alrededor de 2009, cuando las impresoras 3D se volvieron más accesibles y empezaron a ser utilizadas ampliamente por consumidores y pequeñas empresas. Entonces, esta tecnología revolucionaria empezó a transformar todo tipo de sectores. Hoy en día podemos ver maquetas 3D desde la aeronáutica hasta la defensa, pasando por la ingeniería o el diseño para ferias y exposiciones. Y la impresión 3D ya se ha convertido en una herramienta esencial que ofrece soluciones personalizadas y flexibles para una amplia gama de aplicaciones industriales. En España, empresas como Pojimbo destacan en este campo. Ellos se han especializado en la creación de maquetas detalladas y componentes específicos para sectores exigentes como el aeronáutico o defensa. Su trabajo no solo demuestra la precisión y versatilidad de la impresión 3D, sino también cómo esta tecnología está remodelando la manera en que pensamos y ejecutamos proyectos en la industria. Para conocer mejor Pojimbo y el sector de la impresión 3D, tengo conmigo a Belén Cuquerella, que es responsable de nuevas líneas de negocio de Pojimbo. Muy buenas, Belén. Muchas gracias por dedicar un rato para los oyentes del podcast. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Javier. Muy bien, muy bien. Aquí buenas tardes, buenos días para ti. Nada, muy bien, con muchas ganas de hablar de 3D. Soy muy friki de la impresión 3D, con lo cual hablar de eso siempre me encanta. Ahora mismo estás en Singapur. Estoy en Singapur. En Bueno, Singapur me vine hace año y medio aproximadamente ya. pues nada, estás aquí al lado, como quien dice. Casi, casi. Si le doy la vuelta al globo, a lo mejor, A pero lo no, en mejor. realidad estoy justo como casi antípodas. Ya. Bueno, lo primero que suelo hacer es una pregunta que es un poco casi estándar para poner a la gente un poco en contexto. En el caso de las empresas, lo que pido es que nos cuenten un poco de dónde nació la empresa, cómo surgió la idea inicial. Y en el caso de las personas, lo que quiero es que la gente ubique un poco al entrevistado a través de una definición de quién es y de cómo llegó donde está ahora. En tu caso, creo que voy a pedirte las dos cosas. Cuéntanos un poco cómo empezaste en el mundo de la impresión 3D y qué te llevó a trabajar en Pojimbo, mejor dicho, cómo nació Pojimbo, cuál es la misión o el ámbito de Pojimbo en la impresión 3D. Sí, bueno, empiezo por la segunda. Hablo un poquito primero de Pojimbo con Ah, J. vale, perdona. Es con J. Todo el mundo dice Pojimbo. Es fallo nuestro porque el nombre es raro, rarísimo, pero tiene un origen muy curioso también. La empresa la formó mi hermano hace ya la friolera de 20, 25, más de 25 años. Él había estudiado empresariales, pero decidió que lo que le gustaba era hacer maquetas. Y un día hizo una maqueta de un molino, empezó a venderla por su pueblo y de ahí de ahí no paró de hacer maquetas. Empezó por las arquitectónicas, las más típicas, pero enseguida dio un giro, vio que las industriales eran muchísimo más, bueno, más interesantes, con un nicho mucho más específico, mucho más controlable y por ahí derivó. Y yo me uní al proyecto un poco más tarde, precisamente con esa parte de impresión 3D. Cuando, bueno, yo vivía fuera en el extranjero y la empresa, pues, mi hermano me dijo, oye Belén, tú que estás fuera, que manejas redes sociales, te estoy hablando de hace ya 12, 14, 15 años, que no había las redes sociales que hay ahora, estaba Facebook y poco más. Me dijo, encárgate tú, que eres la única de la familia, así que es un poco más tecnológica, lo pongo entre comillas, pero era la más tecnológica por aquella época. Entonces entré en la empresa encargándome un poco de esa gestión.
Al volver de esa época expatriada, estábamos en Turquía en aquella época, al volver a España, ya trabajando para Pojimbo, mi hermano me dijo, oye, tengo una máquina que quiero ver si tú te atreves a manejarla. Y yo, que suelo decir poco que no, pues me empecé a encargar de esa máquina, que no era una impresora en ese momento, era un plotter de corte, una CNC de corte, y como eso no me asustó, pues unos meses después me dijo, oye, pues tengo otra máquina que me está estorbando a mí en el taller, que si te apetece probar. Y eso ya sí fue una impresora de resina. Yo no tenía ni idea de lo que era la impresión 3D ni la fabricación aditiva en ese momento. Le dije que sí, porque, pues por lo mismo, porque me gusta decir que sí. Y me dijo, oye, estupendo, la llevo en el coche. La sacó, me la plantó en la cocina de mi casa y ahí empecé a investigar y a meterme en foros de Facebook en esa época, americanos, y a ver cómo funcionaba eso, a ver qué salía de ahí. Y 4 días después me dijo, qué bien, dentro de 20 días entregamos 20 vehículos. Y ya pues tuve que aprender. Así que bueno, por ahí empezó la aventura. Yo digo que a la piscina de la impresión 3D yo no me tiré, que me empujaron y nada, me tocó aprender, nada, por ahí le di. Me gustaría saber un poco cómo es vuestro modus operandi, de qué forma trabajáis con los clientes. Cuéntanos un poco cómo es el proceso desde que alguien contacta con vosotros hasta que terminéis un proyecto con ellos. Ujú. Bueno, nosotros, para empezar, nuestro trabajo es como muy analógico, ¿vale? Los clientes vienen mucho a través de ferias, congresos, ferias, muy el boca a boca. De hecho, bueno, pues sí, trabajamos redes sociales y demás porque ahora mismo es un must estar en redes, pero no es nuestro punto de búsqueda de clientes. Entonces, porque nuestros clientes son grandes empresas que van a llevar maquinaria a ferias y congresos normalmente, o que necesitan un prototipo para el túnel de viento, o que necesitan una maqueta de exposición para un centro, pues, tecnológico, industrial, o ayuntamientos o instituciones, ¿no? Entonces, bueno, nos contactan y lo primero que se hace es un research muy, muy grande, muy exhaustivo, de para qué es esa maqueta, dónde va a estar expuesta, qué es lo que necesita el cliente, porque es un trabajo muy de alta costura, por decirlo de alguna manera. Depende, cada proyecto es único, que es lo que más me gusta a mí de este trabajo. Cada proyecto es absolutamente único y va a responder a la necesidad imperiosa del cliente. No es lo mismo que la maqueta de una máquina sea para una feria y va a estar expuesta y es de 2 metros por 3 metros, que hacer máquinas pequeñas porque las va a regalar a los clientes. No es lo mismo que lo que quiera es que lleve luces, LEDs o movimiento, o que simule el funcionamiento real, que sea una maqueta estática, ¿no? Entonces, todo eso va a requerir una forma de trabajo diferente, va a requerir unos planos diferentes. Muchas veces, bueno, casi lo primero que se hace es firmar un NDA, que es un contrato de confidencialidad, porque lo que nosotros pedimos son planos de esas maquetas y luego, o sea, de esas maquetas, de esas máquinas, tanto en defensa, pues, vehículos de defensa, vehículos armados, armamento, balas. Entonces, después de eso, con esos planos, lo que hacemos es, pues, un poco como los grandes chefs estos que deconstruyen la comida. Nosotros deconstruimos esos planos, los desmontamos del todo y decidimos, ahí está, esa es la magia que hace mi hermano, que es cómo se van a fabricar cada tipo de cosas. Hay cosas que van a ir en PVC con una fresadora, hay cosas que se van a hacer con impresora 3D de resina, otras con impresora 3D de filamento, otras que van a ser en madera, en plástico, en moldeado por inyección, y ver qué es lo más eficiente en cada uno de los casos. A partir de ahí hacemos un primer prototipo para enviárselo al cliente y poder decirle esto es lo que vamos a hacer. Y el cliente dice, pues sí, pues no, pues modifica por aquí. O sea, estamos todo el rato muy en contacto con el cliente. No son proyectos que se hagan en una semana, en 2 semanas, estamos hablando de meses de trabajo.
Y bueno, a partir de ahí nos ponemos manos a la obra, cada uno en la empresa ya con su parte, yo con las piezas de impresión 3D, los que pintan, bueno, luego ya depende del proceso, ¿no? Hay veces que hay que esperar a que lleguen unas partes para luego llevarlas a pintado o esmaltado o lo que sea. Y luego se monta todo, primero se crean esas piezas, luego se monta todo, se le pone la electrónica y si hay que ponerla o lo que sea, y después se envía, que es igual de interesante que la de construcción de los planos, porque enviar una maqueta y que no se rompa y que lleguen a las ferias y que estén perfectísimas y que funcionen es un movidón, es un movidón. Pero bueno, ahí termina, normalmente con el envío de las maquetas y rezando y cruzando dedos para que no se rompan por el camino. Madre mía, vaya viaje. Nunca mejor Sí, dicho. sí, son auténticos viajes, sí. La impresión 3D, a mí me parece que no solo es una herramienta industrial, sino como también en cierta medida educativa, ¿no? Lo estamos viendo en infinidad de colegios, institutos, de facultades también, que incorporan impresoras 3D y proyectos que incluyen pues, creación de maquetas, prototipos para la elaboración de trabajos educativos, formativos. ¿Cómo veis vosotros el papel de esta tecnología en el ámbito educativo, en la formación de futuros profesionales? ¿Colaboráis también, por ejemplo, con empresas o instituciones educativas o con artistas para impulsar impresión 3D? Bueno, colaboramos, no concretamente colaborar con alguien en concreto, con instituciones o colegios, a través del podcast que yo tengo sobre impresión 3D. Esa es mi labor, de divulgar la impresión 3D, o charlas en coles. Yo he dado charlas en el cole de mis hijos y en el instituto y demás, pero no de una manera específica. A mí sí me parece fundamental. Creo que cada colegio y cada instituto debería tener un departamento de impresión 3D. Creo que ayuda, o sea, hay una asignatura en el instituto que es tecnología, creo, y todavía están cortando con sierra madera de balsa para hacer un joyerito o una caja. Creo que a día de hoy, 2023, lo que tenía que haber en esas escuelas y en esos coles tenían que ser centros tecnológicos de verdad, de robótica, de impresión 3D, de Arduino, en el que a los niños se les enseñara lo que se van a encontrar luego en la calle. Si es que los niños ya saben casi más de diseño, por ejemplo, de lo que nosotros a nuestra edad podamos imaginar, ¿no? Pues deberían tener esas herramientas, desde luego. Yo es algo que me encantaría, el dar más charlas en colegios y llevarlo a las instituciones públicas y a los peques, que creo que es el futuro para ellos. Bueno, hay una cosa que me gustaría que nos aclararas, es cómo diferenciáis entre las tecnologías de impresión 3D con las convencionales en en el campo de las manufacturas. En vuestro caso concreto, ¿qué tecnologías o qué materiales utilizáis para la impresión en 3D? ¿Cuáles son vuestros procesos de fabricación? Mira, a ver, la impresión 3D, bueno, el término más técnico y el que se ha quedado para utilizar como a nivel industrial es fabricación aditiva. Y su nombre ya nos está definiendo un poco en qué consiste este tipo de fabricación. Estamos añadiendo, ¿vale? Adicionando material en lugar de sustraerlo, que son las maneras de fabricación tradicionales. Antes se cogía una madera y se le quitaban trozos hasta que hacías la pieza de madera que querías. Cogías un trozo de piedra y carbabas hasta que hacías la escultura que querías. En la fabricación aditiva lo que hacemos es fabricar de cero añadiendo un material. Hay muchos materiales y muchos sistemas de fabricación dentro de lo que es la fabricación aditiva. Decía antes que fabricación aditiva se utiliza más, es el término que se utiliza más a nivel industrial, y luego impresión 3D se ha quedado un poco más para el hobby, el maker, ¿vale? Y en esos casos también hay distintos materiales que se utilizan. Tenemos en impresión 3D, por ejemplo, el PLA o los plásticos, el ácido poliláctico o el ABS, que se añade, como decía yo, se adhiere, ¿vale? Se añade a través de, bueno, pues como las pistolas estas de pegamento caliente, pues es un poco eso, a través de una boquilla que se calienta y tiene una boquilla muy pequeñita, un nozzle que va dejando caer hilos muy pequeños de ese plástico que hemos derretido por calor.
lo vamos haciendo capa a capa, que eso es en lo que se diferencia fundamentalmente la impresión 3D. Lo hacemos capa a capa, cada cosa que fabricamos tiene muchas capas de micras de espesor. Cuando estamos utilizando, como digo, filamento. Hay otros materiales como la resina, que esas capas se van calentando y endureciendo a través de una luz, de un LED, que le da a una cubeta llena de líquido, y entonces la pieza va saliendo como si fuera una estalactita, ¿vale? Se va construyendo de abajo a arriba. A nivel industrial también se utilizan materiales como metales, y se utilizan a través de polvo que se va endureciendo con un láser, que capa a capa va endureciendo esa arenilla de distintos materiales. Es un mundo muy amplio y muy complejo. No me voy a enrollar mucho más aquí, pero bueno, si queréis sí, pero yo creo que hay muchísimo que explicar aquí. Nosotros en Pojimbo utilizamos fundamentalmente la resina líquida, esa que te decía, que se endurece como si fuera una estalactita y que se seca con una luz LED, se cura con una luz LED, y también FDM, filamento, que es el que se deshace por calor y se va posicionando capa a capa. Son los dos sistemas de fabricación que nosotros utilizamos. Qué bueno. La impresión 3D está claro que ha abierto muchas puertas, sobre todo a la innovación en diseño y manufactura, que yo creo que antes eran impensables. Y esto además es que lo vemos en diferentes ámbitos, cosas que antes nos parecían muy difíciles de plasmar, ahora gracias al 3D pues lo estamos viendo cómo se hace en realidad. Cuéntanos un poco algunos ejemplos de proyectos de Pojimbo donde hayáis utilizado vuestros conocimientos para transformar el diseño y la manufactura. Mira, nosotros, por ejemplo, utilizamos la impresión 3D primero en piezas muy, muy, muy pequeñas con resina. La resina tiene o sea, fabrica en micras, es decir, el tamaño de un pelo, ¿vale? Y entonces te permite fabricar, por ejemplo, los espejos retrovisores de un vehículo, pero que son de 1 milímetro de tamaño, esos espejos retrovisores, que los ves con una lupa y entonces le ves la forma, le ves el cablecito como si fuera del retrovisor. Eso nos lo permite la resina. Luego, por ejemplo, y también nos permite hacer figuras muy intrincadas. Hay un tipo de estructuras que se llaman latís, que es la disposición repetida de una figura muchas veces, como si fuera un enrejado o como si fuera una red. Esas estructuras, hechas con la manera de fabricación tradicional, son complicadísimas, sobre todo si es una estructura propia, si no es algo que vayas a comprar ya hecho, un enrejado metálico, por ejemplo, ¿no? Si quieres fabricar tú algo que tenga una estructura de ese estilo, es muy complejo. Pero en cambio, con la fabricación aditiva, como va capa a capa, construyendo puedes hacer cualquier tipo de figura. Entonces, para nosotros, cualquier enrejado en las maquetas o cualquier tipo de estructura así muy intrincada, para que os hagáis una idea, que se os venga a la mente, algo tipo la Torre Eiffel, ¿vale? Que tiene mucho cable, mucho tornillo, mucho hueco, mucho agujero. Todo eso, fabricarlo con impresión 3D se puede, y en cambio de la manera tradicional es muy complicado, muy largo, muy tedioso y muy caro. Y otra manera en la que nosotros la utilizamos, porque tiene una ventaja competitiva tremenda, es para hacer miniseries. O sea, cuando tú quieres fabricar una cosa, normalmente si quieres hacerlo repetitivo y vas a hacer un molde, tienes que encargar el moldeado por inyección y mínimo te van a pedir 1.000 unidades, 2.000 unidades, porque se va a hacer primero una base, y entonces eso es caro, y entonces mínimo tienes que comprar una cantidad determinada. Para amortizar Con ese la molde. impresión 3D, claro, para que compense el precio de pedir ese molde. O sea, solo el molde son 300 euros, por ejemplo, y a partir de ahí ya cada unidad después, ¿no? Entonces no vas a pedir una unidad, porque que te hagan el molde ya te sale carísimo. La impresión 3D te permite fabricar lo que quieras que tengas en la cabeza en cualquier momento y lo tienes ya. Uno, dos, tres, cinco. O hacer un molde, pero hacer un molde que te cuesta nada. Entonces, te permite hacer, por ejemplo, miniseries. A nosotros como empresa
hemos podido escalar nuestro negocio a partir de ahí. Nosotros hemos podido ofrecer no solo una maqueta de 2x3, sino además las reproducciones pequeñas de 20 centímetros, pero te hago, ¿cuántas quieres? ¿50? ¿100? ¿150? Me da igual, porque no voy a tener que pedir que me fabriquen un molde que me va a costar 2.000 euros. Entonces, en ese sentido, la fabricación aditiva y la impresión 3D están revolucionando el mercado. Algo que a mí me gusta mucho de este sector es que bueno, cada avance tecnológico que se desarrolla trae luego nuevos retos, nuevas oportunidades, ¿no? Y en vuestra experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos o ventajas que tiene la impresión 3D ahora mismo en la actualidad? Bueno, ventajas, como te decía antes, permite fabricar cualquier cosa que tengas en la cabeza. O sea, para que te hagas una idea, a mí esta mañana una amiga me ha dicho, oye, le quería regalar a mi peque que juega al ajedrez una pieza, pero que, o sea, un juego de ajedrez, pero que el rey tuviera gafas como tiene él, porque le da vergüenza, porque no sé qué. Bueno, pues yo ahora estaba diseñando una pieza de ajedrez con las gafas, con el nombre, con... ¿Vale? Es la personalización absoluta. Cualquier cosa que tú tengas en la cabeza lo diseñas. Si lo puedes pensar y lo puedes diseñar, lo puedes fabricar. Eso es una de las ventajas indiscutibles de la fabricación aditiva. Luego, además, otra ventaja fundamental para mí es que pueden viajar los diseños, no los productos. O sea, yo ahora estoy en Singapur, yo hago un diseño y yo le envío el archivo a mi hermano, y mi hermano, con las impresoras que tienen allí, lo fabrican allí. O él diseña algo allí y me lo fabrico yo aquí. O sea, por internet yo lo que envío es un archivo STL y la máquina, de hecho, ya hay máquinas en las estaciones espaciales de la NASA, y lo que se les rompe un destornillador y se lo fabrican. No es el destornillador mejor del mundo, pero te saca de un apuro. O sea, ya hay máquinas en los navíos americanos, porque el diseñador da igual donde esté. Esa es otra ventaja fundamental de esto, que la fabricación está descentralizada y deslocalizada. Puedes fabricar in situ cualquier cosa que te hayan enviado desde cualquier parte del mundo, que también me parece fundamental. Y luego, en cuanto a desafíos, la impresión 3D a día de hoy todavía no es muy rápida. O sea, si tú quieres fabricar muchas piezas, tienes que tener varias máquinas, porque no te da para fabricar. Ahora ya están empezando a fabricarse máquinas más veloces. Este año han salido unas cuantas marcas ya que imprimen en FDM, en filamento, a una velocidad considerable. Y en resina también están saliendo ya con una resolución de píxeles de 8K y están empezando, pero es algo que todavía se tiene que desarrollar mucho. Y desafíos, bueno, se ha avanzado muchísimo en el tema de materiales, pero yo creo que va a ser el gran desafío futuro, la mejora de las máquinas que hay actualmente y de los materiales imprimibles. Qué bueno. Me gustaría sacar un poco el tema en el podcast del impacto medioambiental, ¿no? Porque es algo que nos afecta a todos y me gustaría saber un poco qué papel juega la impresión 3D. ¿Tú crees que contribuye, que el sector en sí de la impresión 3D contribuye a que haya producciones más sostenibles, más amigables con el medio ambiente? ¿O es algo que aún tiene pendiente el sector y en lo que tiene que trabajar? ¿Cómo lo ves? A ver, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, ni topa a ti, ni topa a mí. Por un lado, tiene muchas posibilidades de ayudar al medio ambiente en el sentido de, como decía antes, están viajando archivos de Internet y la fabricación es local, con lo cual estás evitando transporte, con lo cual estás evitando vehículos, con lo cual estás evitando contaminación, ¿vale? Packaging, de todo. Eso es muy bueno. Por otro lado, se produce mucho residuo a través de la impresión 3D. Cuando tú estás fabricando, por ejemplo, en filamento, como fabrico yo aquí, tienes que poner unas estructuras que sujeten la pieza, unos soportes que luego se desechan. El material principal con el que se trabaja en filamento, por ejemplo, es PLA. Decía yo antes que es un
ácido poliláctico. Está biobasado, ¿vale? Viene de la fermentación del maíz y de la caña de azúcar, pero no deja de ser un plástico, y es un plástico que una vez que nos sobra, esos soportes que los tiramos, es reciclable, pero no es fácilmente reciclable. Es un termoplástico, es decir, si lo volvemos a calentar, se va a deshacer, pero tiene una desventaja, y es que no lo podemos tirar con el plástico convencional a día de hoy. El problema de la impresión 3D a día de hoy creo que es un poco como los vehículos eléctricos, ¿no? Que decimos, ¡buah! Son geniales, no contaminan. Bueno, ya, pero su fabricación contamina todavía más que lo que ahorramos en lo que no contaminan. O cargar los vehículos eléctricos es muy complicado, con lo cual no compensa todavía la venta. Pues con la impresión 3D todavía pasa un poco lo mismo. Es un sistema de fabricación que tiene muchas posibilidades de ser muy ecológico en el futuro, pero todavía no están los medios. O sea, todavía no se puede reciclar de una manera fácil el plástico que desechamos. Se puede reciclar, ahora mismo, por ejemplo, están empezando a hacerse ya máquinas que te trituran ese plástico, que te lo convierten en pellets y que lo puedes volver a convertir en filamento. Pero la gente que imprime en sus casas no tiene fácil el llevar eso a reciclarlo. ¿Dónde? ¿A quién se lo da para que lo vuelva a convertir en pellets? En el futuro estoy convencida de que eso será más fácil, de que tendremos puntos igual que tenemos puntos de reciclaje de pilas, tendremos puntos de reciclaje de PLA, y entonces ese PLA será circular continuamente. Pero todavía no. Lo va a ser, pero todavía no. Y luego me imagino que una cosa que también ayuda es el hecho de que tú fabricas la cantidad que necesitas. Es decir, exacto, eso también debería ser un punto a favor de la ecología, ¿no? Porque extra, no sí. es yo necesito 100, pero me tienen que hacer 1000, pues las otras, ¿sabes? Exacto. 800 y Lo pico. otro se tira. Exacto. Aquí estás fabricando y además ahorra también mucho a la hora de cometer errores, con lo cual tirar material. Se utiliza muchísimo en industria como prototipado. Si yo hago el prototipo de pieza de engranaje, de pieza para una zapatilla, el modelo que quiero hacer, y lo puedo ver en un prototipo, me voy a equivocar mucho menos a la hora de fabricarlo. Entonces, también va a haber mucho menos consumo y error después en fabricación. Entonces, sí que es una industria que va a llegar a tener un punto importante en cuanto a la ayuda al medio ambiente, pero todavía se están dando esos primeros pasos. Ya. La impresión 3D generalmente se integra con otras tecnologías. Yo, al menos, donde más lo he notado es en casos como el llamado IoT, el Internet of Things, que permite crear modelos personalizados ajustados a las necesidades de cada persona, ¿no? Hay cientos de casos, sobre todo de gente que crea su propio gadget con una Raspberry Pi, que es lo más habitual, un modelo 3D, y se hacen pequeños dispositivos, pues yo qué sé, para abrir puertas de garaje, para subir las persianas. Aquí hay un largo etcétera. Si te metes en Reddit o en GitHub o en sitios de estos, te encuentras subforos donde hay un montón de gente que te sorprende porque lees casos que son muy impactantes, ¿no? ¿Cómo veis vosotros esta sinergia de la impresión 3D con el Internet of Things? ¿Qué potencial creéis que tiene para el futuro? Total, es el mejor matrimonio del mundo mundial, o sea, es fenomenal por eso que hemos comentado ya, porque permite tanta personalización que cada usuario puede hacer lo que necesite y lo que le dé la gana. O sea, es lo que dices tú entras a GitHub y te descargas el cacharrito al que le vas a poner tu Raspberry Pi, y va a ser un mini robotito que va a, pues no sé, 1000 cosas, es que no se me ocurre, te va a cerrar automáticamente la tapa del inodoro, o te va a cerrar el agua, o te va a apagar y encender las luces, porque lo vas a enganchar al interruptor, y de la que tú salgas de la habitación tiene un sensor de movimiento y le da al interruptor. Y tu hijo quinceañero no se va a dejar las luces encendidas por toda la casa. O sea, te permite hacer todo lo que tú quieras. Si unimos, como decíamos antes, que todo lo que yo imagine lo puedo diseñar, y que si lo puedo diseñar lo puedo fabricar, si además le puedo añadir una robotización, una monitorización, Sí. monitorización, le puedo añadir cualquier sistema de automatismo,
ya el universo, o sea, el cielo, o sea, no nos da igual, podemos hacer lo que queramos. Para mí va a ser una de las grandes apuestas, vamos, es una de las grandes mezclas, sí. Sí, sí. El 2023, de todas formas, ha sido, bueno, está siendo todavía el Sí. año de la inteligencia artificial, porque aunque esto lo publicamos ahora primeros de enero del 2024, estamos grabándolo en 2023 y hemos tenido IA hasta en la sopa. Ya te adelanto que este Vale. 2024 vamos a tener IA también hasta en Más. la sopa, porque vamos por el mismo camino. Pero el futuro tecnológico no solo va de IA, creo que hay muchos frentes abiertos y hay muchos campos donde se puede y además donde creo que se tiene que innovar, ¿no? Mirando un poco hacia el futuro, ¿cómo crees que va a evolucionar la impresión 3D? ¿Hacia qué nuevas aplicaciones podríamos ver que llega o que se expande la impresión 3D en los próximos, yo qué sé, Mm, 4 o 5 años? bueno, en 4 o 5 años todavía poco, pero decía antes que los grandes cambios ahora mismo van a venir por los materiales. O sea, en esas resinas líquidas que te comentaba, cada vez va a haber más tipos de resinas que sean útiles para más cosas. Esas resinas ya se utilizan, por ejemplo, para implantes bucales, para hacer los moldes de dentadura. Los dentistas utilizan muchísimo la impresión 3D porque te permite la personalización, como decíamos, ¿no? Entonces, en el tema de materiales se va a evolucionar mucho. Donde más futuro le veo yo y donde se están dando unos pasos alucinantes ahora mismo y que a mí me vuela la cabeza es en el sector médico, en la bioimpresión. Se está empezando a trabajar ya biogeles que se pueden introducir en el cuerpo humano de manera que se puedan poner prótesis con células madre, de manera que esas prótesis no sean rechazadas por el cuerpo humano, de manera que esas prótesis la musculatura las pueda abrazar, porque cuando tú pones una prótesis que no es, o sea, de metal o de un componente extraño al cuerpo, el cuerpo, que es muy sabio, no la acepta del todo. Entonces, a su alrededor no crece bien la musculatura. En cambio, ya con los biocomponentes y con la bioimpresión se está ahondando en ese terreno y se están haciendo cosas que dentro de unos años vamos a alucinar. Ya se ha impreso como experimento un corazón del tamaño del corazón de una rata que bombea. O sea, ya han conseguido imprimir un corazón que llega a bombear. No es útil todavía, no es un corazón real, pero ojito lo que se viene por delante. Ya se han impreso, por ejemplo, también barcos tan minúsculos, que se pueden introducir en el torrente sanguíneo y se está estudiando la posibilidad de que eso sea para hacer medicación personalizada, ¿no? Que tú le puedas meter a un enfermo un componente, o sea, una pastilla impresa en 3D con lo que se tiene que ir liberando. Cosas muy locas. O sea, el chip prodigioso, Sí, yo sí. creo que tú eres más o menos de mi Sí, quinta y sí. que lo hemos visto, pues de eso vamos a ver cosas, no en 4 años, no en 5, todavía pues hay grandes empresas, el MIT y en España hay varias que están trabajando en ello. La bioimpresión, por ejemplo, en España, una empresa que se llama Domotec en el País Vasco, son expertos en biocomponentes. Se está trabajando muchísimo en ello y yo creo que es donde va a evolucionar a lo bestia y donde tenemos que poner el ojo. Y si pudiéramos invertir. Qué bueno. Y para acabar un poco en lo que concierne a Pojimbo, ¿cuáles son vuestros principales desafíos para este 2024? ¿Qué oportunidades de desarrollo o hacia qué sectores vais a seguir trabajando? Bueno, nosotros trabajamos mucho defensa, trabajamos mucho industria, maquinaria sobre todo. Nuestro principal desafío ahora mismo es la internacionalización. Tenemos clientes y hemos servido a ferias fuera, pero salir al mercado europeo y extraeuropeo sería lo suyo. Y bueno, y seguir como estamos, ¿eh? También, Virgencita, que me quede como estoy, que estamos muy bien. En pandemia tuvimos un parón muy gordo, imagínate, porque nuestro principal cliente está siempre en ferias.
Se acaban las ferias, se acaba todo. El 2020 fue un desastre, pero después no hemos parado, estamos ahí muy, muy a full y que todo siga por ahí. Y desafíos, seguir enviando maquetas y que por el camino los aviones y los que cargan en los aviones, por favor, nos las traten con amor, que es nuestro gran desafío siempre. Que vean la etiqueta frágil, ¿no? Y la entiendan y la respeten, sí. No hacemos nada más que probar nuevos sistemas de envío, con cajas de una manera, de otra, con FOAN, con espuma expandida, pero bueno, siempre pasan cosas. Pues nada, Belén, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tus experiencias y tus conocimientos con el mundo de la impresión 3D. Ha sido una grabación muy caótica, hemos tenido muchos problemas. Esto la audiencia no lo va a oír, pero ya lo cuento yo, que ha sido de las grabaciones más caóticas que he tenido, así que muchísimas gracias por tu paciencia. Esos son desafíos, eso siempre es divertido, es la sal de la vida. Si no, deja, que si no es aburrido. Nada, fenomenal, lo he pasado muy bien, Javier. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí la entrevista que le hice a Belén. Muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, Belén, y por haber estado con nosotros en este primer episodio del 2024, en el que hemos hablado de impresión 3D. Y quiero aprovechar para daros las gracias por haber descargado este episodio, por acompañarme cada semana, cada viernes, con un nuevo episodio, ya sabéis, a las 9 de la mañana, hora española peninsular, en todas las plataformas de podcasting. Y sin más, nos vemos la semana que viene. Un cordial saludo.